Por un 16 de septiembre, grito de libertad para los presos injustamente. Pues sí, que ya anunciábamos al inicio de esta emisión, pues las cárceles de este país están pobladas de personas que su mayor delito es en realidad ser pobres, es la pobreza. Muchas personas están pobres, están encarceladas injustamente, no por un delito que hubieran cometido, sino porque no tenían padrinazgo alguno de carácter económico o de carácter político que pudiera comprar su libertad. ¿Y cuántos otros que deberían estar tras las rejas han comprado su impunidad y se siguen paseando por las calles? Para eso vamos a hablar el día de hoy, que hay que recordar que es viernes y tenemos la participación que agradecemos mucho, de Adrián Ramírez, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, una organización con una trayectoria pues ya importante de promoción y defensa de los derechos humanos y también de llevar varios casos que han a veces entristecido por la impunidad o por la injusticia de las personas que han sido víctimas de la autoridad muchas veces. Pero saludamos con mucho gusto a Adrián Ramírez. Buenos días, Adrián. Hola, ¿qué tal, Sosimo? Buenos días, amigos de Contralínea. Pues aquí estamos listos. Adrián, buenos días, te saluda Erika Ramírez. Hoy Hola, traes Erika, un un abrazote caso también. interesante, el caso de José Luis Hadashi Picos, que está involucrado con este ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. También se habla de Joaquín Guzmán Loera y un simulacro que se llevó a cabo en torno a esta persona. Platícanos un poquito, por favor. Bueno, creo que es muy importante considerar el caso de José Luis Hayashi Picos en un contexto de este, este tipo de montajes mediáticos donde, insistimos, lo que se dio en llamar este narcoestado policíaco militar buscaba cómo permitirle a los grupos delincuenciales vinculados con ellos poder actuar sin que hubiera impunidad para los demás. Es así como, ante las presiones que se ejercían sobre el Estado mexicano para detener a Joaquín Guzmán Loera, un 28 de junio del año 2010, realizan un operativo ante las insistencias de los reportes que les llegaban que mencionaban y ubicaban a Joaquín Guzmán Loera allá mismo en Sinaloa. Entonces hacen un montaje, detienen a, este, a varias personas, presentan presentan unos vehículos, unas armas y insignias de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, donde aparentemente eran parte del círculo cercano de Joaquín Guzmán. Y de alguna manera con ello justificaban cómo hicimos el operativo, pero se nos escapó, pero aquí detuvimos a estas personas. ¿Quién es José Luis Hayashi Picos? Pues es un joven sinaloense que se encontraba desayunando con su novia ahí cerca de su casa, en un lugar donde venden tacos de mariscos y eso ahí en la vía pública. Es de ahí llevado, es torturado, tiene tanto las propias, es, digamos, en su momento, secuelas de la tortura que están reflejadas en el dictamen pericial que le hacen en la CIEDO el 29 de junio a las 22 horas y luego tres días después le vuelven a hacer otro dictamen pericial donde aparece una gran cantidad de lesiones. Los agentes apresores tratan de justificar que las lesiones que él presenta se fueron provocadas porque hubo resistencia al momento en que lo detienen. Según el parte informativo, dicen que hubo una llamada anónima donde habían personas y cuando acuden patrullando esa zona, el operativo que estaba conformado por policías federales, agentes de la Marina, también marinos de la Armada de México, ubican un vehículo que aparentemente estaba vinculado a una situación de delincuencial,
le hacen la parada, bajan a la persona, esta porta un arma y cuando lo están desapoderando está otro vehículo que es conducido por José Luis y otra persona. Esto es el parte informativo, es lo que la autoridad dice. Y que cuando bajan del auto para ver qué es lo que está pasando con respecto a la persona que estaban revisando, notan que José Luis traía un arma portada en el cinturón, en el cinto de la cintura. Y esa eh, arma, cuando le piden que la entregue, pues él se niega y entonces lo someten. Pero la cantidad de lesiones que presenta, las secuelas que tiene todavía José Luis, van más allá del uso lícito de la fuerza. Trataban de justificar las lesiones, hablando de resistencia por parte de él, pero hay que tomar en cuenta que era un operativo muy numeroso, donde había una gran cantidad de agentes armados y además personal de la Marina. Así es que no hay de parte del uso de la fuerza, en los estándares que hay ahora, justificación alguna para que tenga todas las lesiones que él presentó y sobre todo que le arrancaran declaraciones inculpatorias señalándose como parte de un grupo vinculado al cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán. Él desde ese tiempo está en prisión. Ahora ha sido repuesto el procedimiento porque hay un elemento muy importante. Un periodista de allá de Sinaloa logró captar el momento en que se estaba llevando el operativo y era en una hora distinta a la que el parte informativo informa y por lo tanto se nota ahí cómo se armó ese montaje. Entonces, estamos hoy pidiendo a las autoridades del Foro Federal que en la reposición del procedimiento, del amparo que ganó ante la apelación, pues se logre valorar adecuadamente todas las pruebas y darse cuenta que estuvimos ante un montaje mediático para fabricar un culpable, para hacer creer a la sociedad que se estaba actuando de manera contundente en contra del cártel de Sinaloa y tratar de ejecutar la detención del Chapo Guzmán. Todo lo que hay en el expediente no da elementos suficientes para pensar que José Luis Hayashi Picos estuviera vinculado a un grupo delictivo. La familia ha hecho grandes esfuerzos por tratar de denunciar, ha estado atenta allá y buscando todo el apoyo de los medios para que se logre la libertad. Este periodista ya compareció ante la autoridad y la reposición del procedimiento era nada más para certificar sus credenciales para que lo ubicaran como reportero. Pero el tema de la tortura ha quedado un poco de lado y es ahí donde insistimos mucho en este periodo que el caso de José Luis Hayashi Picos es parte de lo que lamentablemente el Poder Judicial hace perpetuar en la impunidad cuando se trata de casos de tortura y por eso, como él, eh, miles de personas que hoy se encuentran en prisión, estamos pidiendo que se logre la libertad y por eso hemos llamado a este grito el 16 de septiembre por la libertad de todas las personas injustamente presas, por la libertad de los presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y por la libertad de todos los prisioneros del imperio, de los presos en Palestina, de Milagros Salas en Argentina, de Julian Assange y de también del diplomático venezolano Alex Saab, así como el compa Emilio, que está allá en Chile, que fue extraditado, y también pues los presos políticos saharauis. Así es, Adrián, para especificar y concluir con este caso de José Luis Hayashi Picos, por supuesto que hay miles de casos de personas que han sido, a las que se le han fabricado delitos con tal de que la autoridad presente a alguien y por lo tanto diga que hay resultados, y claro que ha sido, pues digamos que
de manera se intensificó este tipo de práctica tan ilegal y tan ruin durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la política de seguridad de este país. Hay que recordar que hasta se le llamaba García Luna Productions a propósito de cuántos casos fabricó este personaje, pero tengo que preguntarte también si es que más allá de la tortura muy lamentable que se ejerza contra cualquier ser humano y más allá de la violación al debido proceso, quería preguntarte también si el caso de José Luis Hayashi Picos sí estaba armado, si sí pertenecía a algún grupo de la delincuencia organizada o todo fue simple y sencillamente fabricado con tal de presentar algún tipo de resultados. Bueno, José Luis y sus familiares se han declarado que él es inocente. Y lo que existe en el expediente es una supuesta flagrancia. ¿Qué hacían ellos? Pues ponían unas armas, eh, podría ser un operativo que en una parte era cierto, pero después para dar una idea de que había más grupos, más personas, se detenía arbitrariamente a diferentes personas. Hay la certeza de que él no fue detenido tal y como dice la autoridad. Y si no fue detenido tal y como dicen los partes informativos, que excluyen incluso la participación de la Marina dentro de esta captura, y si le damos crédito a lo que dijeron los medios Que en el tenemos. lugar donde fue detenido, es decir, hay armas, hay vehículos que fueron presentados en una investigación, ahí está toda la cadena de custodia de las evidencias, pero no se tiene el cuidado, por ejemplo, para vincular las huellas digitales que puede haber en el vehículo, que puede haber en las armas, para darle un poco más de soporte a la investigación. Es decir, la fabricación de evidencias mediante el sembrado de armas o droga, como en este caso ocurrió, es un asunto muy preocupante. Y por otro lado, también hay que decir que no hay un hecho de sangre, no hay un hecho de violencia, no hay un hecho de secuestro. Hay esa aparente captura de personas en flagrancia portando armas y droga que se les quiere vincular a un círculo de seguridad de Joaquín Guzmán Loera. Nosotros como organización tenemos mucho cuidado de seleccionar los casos en los que vamos a intervenir. Es obvio que todo mundo tiene derecho a la defensa, pero a diferencia de otras eh, pues, defensas que se hacen, nosotros no aplicamos técnica jurídica, aplicamos ética jurídica. ¿Eso qué significa? Que tenemos el cuidado de que si una persona ha cometido un delito, que se le sancione y lo pague conforme a derecho. Pero si a través de la tortura, a través de la simulación, a través de los montajes mediáticos, a través de estos golpes espectaculares, se hace un fraude judicial y una simulación en contra de la sociedad, pues entonces tenemos que pronunciarnos. Y en este caso, en el caso de José Luis Hayashi Picos, nos estamos pronunciando por su libertad y porque haya castigo a los responsables de los actos de tortura que se cometieron en contra de él. Yo quisiera pedirle a nuestros amigos de la producción de Contralínea que el documento que tenemos ahí, si alguien quiere profundizar, pudiéramos poner la liga para que lo puedan ellos leer o bajar y también sumarse a la campaña. En la campaña de la libertad de José Luis se promovió un memorial a Amicus Curiae y que se va a reforzar para ahora en las conclusiones que están presentándose ya para la nueva sentencia en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, pues también puedan sumarse en ese sentido. El trabajo ha sido cuidadoso, hemos tenido acceso al expediente y es por eso que nos pronunciamos en tal sentido. Lamentamos mucho que los jueces no tomen en cuenta toda la gravedad de la tortura que él sufrió y que no le den un papel importante en ese sentido a él como víctima.
Estamos hablando con el doctor Adrián Ramírez López, presidente de la LIMED. Doctor, tenemos un video de Sara Griselda Picos, familiar de José Luis Hayashi Picos. Vamos a verlo. Mi nombre es Carmen Lorena Pico Llana, soy tía de José Luis Hayashi Picos. Estoy aquí para apoyar a mi sobrino como siempre lo he estado, así como a todos los jóvenes que injustamente han sido encarcelados, secuestrados, torturados. Mi sobrino tiene 3 pruebas de Estambul donde lo obligaron a firmar cosas y delitos fabricados que nunca cometió. Yo creo en Dios y creo en nuestro México. Les pido la ayuda, por favor, a todos a gritos. Mi corazón se desgarra por dentro, siempre con él hasta el final. Pues un drama, Adrián, que se repite entre los familiares de los injustamente presos, como bien comentabas en esta propuesta que nos hiciste de tema para abordar contigo el día de hoy, 16 de septiembre, grito de libertad por los presos, sobre todo por aquellas personas que están injustamente presas. Grito el 15, grito el 16 y grito prácticamente todo el año. Ya mencionabas hace un momento el caso de los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, para el caso de México, tantos otros en el caso también de México, pero también incluso a nivel internacional, te referías ya a los palestinos, podemos citar el caso de Julian Assange, pues nos gustaría que nos pudieras hacer una evaluación, Adrián Ramírez, sobre este sistema carcelario mexicano. Veremos si también nos da tiempo de que nos platiques del Mundial, porque tú conoces, has visitado varias partes del mundo precisamente con estos temas, pero donde hay un sistema que prácticamente castiga la pobreza, castiga a veces el ser mujer, castiga el ser indígena, no tanto pues digamos, la culpabilidad por haber perpetrado algún delito. Sí, gracias, Sosimo y Erika. Estamos, por ejemplo, en el caso de los presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Tenemos aquí a la relatora especial de las Naciones Unidas para el desplazamiento forzado de personas. Cecilia Jiménez ha estado visitando nuestro país y una de las secuelas que trajo toda la represión en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue el desplazamiento forzado de personas, y entre ellas una gran cantidad de personas vinculadas a esta organización, y Gilberto Aguirre Baena, Antonio Barragán Carrasco. Ellos salieron de, de Guerrero para pues ponerse a resguardo como muchos otros de la organización. Y de ahí pues están presos, ya hemos hablado del caso de ellos. Antonio va a cumplir este 22 de septiembre, va a cumplir 21 años de estar preso, y Gilberto ha cumplido ya 20 años. Y a pesar de que el presidente de la República ha manifestado su voluntad de liberarlos a él, a ellos y a tantas personas injustamente presos con delitos fabricados, no ha sido posible porque uno de los retos fundamentales es el que tiene el Poder Judicial, y hay que tomar en cuenta que incluso, hago paréntesis para remarcar, en este debate que se hacía de la prisión preventiva oficiosa, el tema no es la prisión preventiva oficiosa per se, sino la tipificación de los delitos que no es clara y que tiene un tinte clasista muy importante. Es decir, hay una gran cantidad de delitos que se están determinando como graves, y por lo tanto eso satura a los centros penitenciarios y lleva a prisión a muchísimas personas que están injustamente presas, que podrían estar en libertad si la aplicación del delito fuera más exacta. Simplemente hablar del delito de secuestro, ya mencionábamos que el secuestro, cuyo bien jurídico que tutela es el patrimonio de la persona secuestrada y de sus familiares o cercanos, tiene una tipificación mucho más alta que el delito de homicidio. Es decir, para el Estado mexicano,
vale más el patrimonio que la vida de las personas. Y eso distorsionó mucho. Y como eso, el delito, por ejemplo, de secuestro express, que aunque la cuantía sea baja, lleva a la prisión a las personas y las mantiene sin poder tener un beneficio de libertad. Insisto, el tema no es el tema de la prisión preventiva oficiosa, sino de los delitos que están considerados como con posibilidad de prisión preventiva oficiosa. Eso tiene que cambiar y tiene que modificarse. En ese sentido, también tenemos a los compañeros de Jerónimo y Orlando, también de la organización campesina de la Sierra del Sur, para los cuales estamos esperando que este 16 de septiembre los puedan poner en libertad. Lo vemos difícil, pero hay que seguir clamando por eso. Ahora, el asunto es que vivimos en un mundo donde el clasismo, el sexismo, el racismo se traduce en la prisión de miles y miles de personas y muchos de ellos, personas tan valiosas que vale la pena que hoy se destaque en estos días que se habla de libertad, que se habla de independencia, pues también poner de manifiesto un símbolo que nos parece muy importante, que es que el presidente de la República ha llamado nada más y nada menos que a los familiares de Nelson Mandela. O sea, ese gran luchador por la libertad que incluso ha llevado a que hoy las reglas Mandela, que es decir, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de los presos, sea la máxima a esperar por cada país como beneficio para que las personas que están en prisión puedan tener condiciones adecuadas para que vivan un proceso que les permita reinsertarse a la sociedad de mejor manera. También está invitando a los familiares de Julian Assange, tan importante y tan valioso el esfuerzo que ellos han hecho a los derechos humanos de Julian Assange, y por lo cual es este grito de libertad también. Está invitando a los familiares de Martin Luther King, que fue al centro del derecho y las libertades en los derechos humanos en Estados Unidos, y a través de eso nos expresamos también para pedir la libertad de los presos del imperio. Allí están 96 personas presas en Estados Unidos por delitos políticos, teniendo penas muy, muy altas y no han podido ser liberadas. Entre ellos, el extraditado Simón Trinidad, parte de los suscribientes del Acuerdo de Paz en Colombia y que sigue en prisión por este empecinamiento del gobierno de Estados Unidos de tenerlo ahí. Y de la misma manera está el diplomático venezolano Alex Saab, que se opuso a las medidas coercitivas unilaterales y que ha luchado por llevar alimentos, por llevar combustible, por romper el bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales. Creo que hubiera sido también muy valioso que el presidente de la República invitara a Camila Fabri y Saab y a sus hijos para que también estuvieran este día, porque es importante. Y por supuesto, la presencia de los familiares del Che Guevara, entre otras personas que han luchado por las libertades. De la misma manera, el tema palestino, el tema saharaui, vimos esa valiosísima huelga de hambre que hizo un preso político palestino y que ha logrado atraer la vista hacia esa región donde el sionismo de Israel pues tiene sometido al pueblo palestino en un apartheid. De la misma manera, pronunciarnos por la libertad de Milagros Salas y también todos los presos políticos de Colombia. Entonces, hay la necesidad de modificar el modelo mundial de manejo de la prisión para lograr que tengamos una prisión que permita a las sociedades poner a resguardo a personas que en un momento dado han cometido daños graves a la nación, pero sobre todo que ponga en el centro a las víctimas y que sean a las víctimas a las que haya que apoyar. Creo que el derecho victimal debe de ir más adelante
Y solo para darles un ejemplo, nos parecería muy importante que en lugar de gastar tanto en prisiones, se lograra pagar a los familiares, que el Estado asuma la responsabilidad subsidiaria de reparar daños a las víctimas, y los responsables de haber cometido esos daños a las víctimas hagan convenios y acuerdos con el Estado para que puedan cubrir esos recursos, pero no hasta que una persona va a salir de prisión es cuando se tiene que garantizar el monto del pago de la reparación. Si bien es cierto que los cambios a los sistemas penales con el modelo adversarial podrían abrir la puerta de una mejora, esta de todos modos no se traduce en una mejor atención a las víctimas. Es por ello que les invitamos a que en este grito del 16 de septiembre también se grite por la libertad. Recordemos que el padre de la patria, el cura Hidalgo, una de las primeras acciones que hace al momento en que inicia la revolución y su insurrección es la libertad de los presos, y con ello hay una gran cantidad de personas que se van a sumar en apoyo a la lucha del pueblo de México. Doctora Adrián Ramírez, sin duda vamos a estar muy, muy atentos de que este próximo 16 de septiembre se lleve a cabo la liberación de aquellos que están presos injustamente. Esperemos que así ocurra, sobre todo con esta ley de amnistía que se ha emitido desde la Presidencia de la República y que promete que podrían ser liberados algunas de estas personas. Y por supuesto también vamos a estar muy al pendiente de estos invitados que ya teníamos la plática aquí en Contralínea de la relevancia que tiene, del mensaje que van a dar con la presencia al lado del primer mandatario, un mensaje sin duda anticapitalista. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y nos vemos, Erika, Sósimo, amigos de la producción, amigos que nos ven ahí en Contralínea. Un fuerte abrazo, y solo para despedirme, comentarles que la exposición que se hizo sobre la vigencia del marxismo me pareció excelente, y también quisiera sugerirles el que pueden invitar a Andrés Piqueras Infante, valenciano, que tiene aportes muy, muy interesantes. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes.